Todo llega cuando estás listo. Enseñanzas budistas. Hay un momento en la vida en el que la mente se cansa de correr. No porque haya llegado a algún lugar, sino porque finalmente empieza a percibir que el movimiento constante no siempre conduce a la paz. Durante años, muchas personas viven bajo la ilusión de que la felicidad está un poco más adelante. En el próximo logro, en la próxima relación, en la próxima etapa. El budismo observa esta carrera silenciosa con una claridad serena y señala algo profundamente transformador. Nada llega antes de tiempo y nada verdadero se pierde cuando sabes soltar. Todo llega cuando estás listo. No es una frase de consuelo, sino una verdad radical. Significa que la vida no se equivoca en sus ritmos. Lo que no llega aún no puede ser sostenido. Lo que se va ya cumplió su función. El sufrimiento surge cuando la mente insiste en forzar el tiempo, en controlar el fluir natural de las cosas, en resistirse a lo que es. El Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento y que la liberación comienza cuando dejamos de exigir que la realidad se adapte a nuestros deseos. Soltarse no es rendirse, soltarse es confiar, es abandonar la lucha interior que nos hace creer que siempre falta algo para estar completos. Cuando sueltas, la vida no se desordena, se reacomoda. Cuando dejas de perseguir, empiezas a recibir. Cuando dejas de empujar, el camino se abre por sí mismo. Este texto es una invitación a observar con profundidad ese proceso invisible mediante el cual la existencia organiza todo cuando tú dejas de interferir. A lo largo de estos 5 tópicos exploraremos cómo el tiempo, la madurez interior, el desapego y la presencia consciente trabajan juntos para llevarte exactamente a donde necesitas estar. No antes, no después. Justo cuando estás listo. El tiempo no se atrasa, la mente sí. Una de las mayores fuentes de angustia humana no es lo que sucede, sino la interpretación mental de cuándo debería suceder. Desde la perspectiva budista, el tiempo no es un enemigo ni un obstáculo, sino un maestro silencioso. Sin embargo, la mente condicionada vive en constante fricción con él. Quiere acelerar lo que aún no está maduro y retener lo que ya cumplió su ciclo. De esta tensión nace la ansiedad, la frustración y la sensación persistente de estar atrasado en la vida. El Buda enseñó que la realidad se manifiesta a través de causas y condiciones. Nada aparece de forma aislada ni arbitraria. Cada experiencia surge cuando todas las condiciones necesarias están presentes. Cuando una flor florece, no lo hace por impaciencia, ni por voluntad propia, ni por presión externa. Florece porque el suelo, el agua, la luz y el tiempo se alinearon. De la misma manera, los acontecimientos de tu vida emergen cuando las condiciones internas y externas están listas, no antes. La mente, sin embargo, rara vez acepta esto. Vive comparándose, midiendo su progreso con el de otros, construyendo narrativas de fracaso basadas en calendarios imaginarios. Ya debería haber logrado esto. Esto tendría que haber pasado antes. Voy tarde. Estas frases no describen la realidad. Describen una resistencia interna al momento presente. En el budismo, esta resistencia es considerada una forma sutil de ignorancia, porque desconoce la naturaleza interdependiente de la existencia. Cuando algo no llega, no es castigo ni error. Es preparación. Hay comprensiones que solo pueden surgir después de ciertas experiencias, y hay experiencias que solo pueden ser sostenidas por una mente que ha madurado lo suficiente. Si algo llegara antes de tiempo, se rompería o te rompería a ti. Por eso, la vida espera, no por crueldad, sino por sabiduría. Soltarse implica dejar de discutir con el tiempo,
Significa abandonar la fantasía de control absoluto y reconocer que hay una inteligencia más amplia operando. Cuando dejas de empujar, empiezas a percibir señales que antes ignorabas. Cuando cesa la urgencia, aparece la claridad. De pronto entiendes que lo que parecía retraso era en realidad protección. El sufrimiento se intensifica cuando intentas forzar procesos internos. Querer sanar rápido, querer entender todo ya, querer cerrar etapas sin haberlas atravesado plenamente. El budismo propone una alternativa radical: presencia, estar completamente aquí, con lo que hay, sin añadir la carga de lo que debería ser. En esa presencia, algo profundo se acomoda solo. La ansiedad se suaviza, la comparación pierde fuerza y el tiempo deja de ser una amenaza. Cuando te sueltas, el ritmo natural de tu vida emerge. Ya no vives reaccionando, sino respondiendo. Ya no corres detrás del futuro, sino que permites que el futuro se acerque cuando corresponde. Todo llega cuando estás listo, porque tú también necesitas llegar a ti mismo primero. La madurez no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Y la profundidad solo se alcanza cuando dejas de huir del presente. En ese espacio de aceptación, la vida empieza a organizarse de formas inesperadas. Las oportunidades aparecen sin ser forzadas. Las respuestas surgen sin ser buscadas compulsivamente. El camino se vuelve claro no porque lo controles, sino porque dejaste de estorbarlo. Cuando comprendes esto, algo fundamental cambia. Ya no preguntas ¿cuándo?, sino ¿para qué? Y en esa pregunta, el sufrimiento pierde poder. Porque sabes que nada llega tarde y nada se pierde cuando confías en el proceso. Si este mensaje está resonando contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas que transforman la manera de vivir, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de claridad, calma y comprensión interior. Soltar no es perder, es dejar de resistir la vida. La mente humana ha sido entrenada para creer que soltar equivale a perder. Desde muy temprano se nos enseña a aferrarnos, a personas, a resultados, a ideas, a identidades. Aferrarse parece sinónimo de seguridad, mientras que soltar se percibe como vacío, riesgo o fracaso. Sin embargo, el budismo propone una comprensión completamente distinta. El sufrimiento no surge porque las cosas cambian, sino porque nos resistimos a ese cambio. Soltar no es abandonar la vida, es dejar de pelear contra ella. En las enseñanzas del Buda, el apego no se limita a objetos o relaciones materiales. El apego más profundo es mental. Nos apegamos a cómo creemos que deberían ser las cosas, a la imagen que construimos de nosotros mismos, a la narrativa de control. Queremos que la vida siga un guión escrito por la mente, pero la realidad no responde a guiones. Responde a causas y condiciones. Cuando esas condiciones cambian, la vida cambia. La resistencia a ese movimiento es lo que genera tensión interior. Soltar no significa indiferencia ni pasividad. Significa comprender que nada puede ser poseído de forma permanente. Todo está en tránsito. Incluso aquello que llamamos yo es un proceso en constante transformación. Cuando intentamos fijar lo que por naturaleza es cambiante, sufrimos. El budismo llama a esto dukkha, la insatisfacción inherente a aferrarse a lo impermanente. Muchas personas viven exhaustas no por lo que ocurre, sino por lo que intentan sostener. Relaciones que ya no fluyen, expectativas que ya no encajan, versiones antiguas de sí mismos que ya no son reales. Soltar es reconocer honestamente que algo ha cambiado y permitir que ese cambio se complete. La mente teme este proceso porque confunde el vacío con la nada, cuando en realidad el vacío es espacio. Y donde hay espacio, algo nuevo puede surgir.
Cuando te sueltas, la vida empieza a reacomodarse sin violencia. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque dejas de crear fricción interna. La paz no aparece cuando todo está bajo control, sino cuando dejas de exigir control. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para la mente moderna, obsesionada con la productividad, el logro y la previsión constante. El Buda enseñó que la causa principal del sufrimiento es taña, el deseo compulsivo. No el deseo en sí, sino el deseo que exige, que se aferra, que cree que sin eso no puede estar en paz. Soltar es liberar esa exigencia. Es permitir que las cosas sean como son, sin añadir la carga de la resistencia mental. En ese acto, algo profundo se relaja dentro de ti. Muchas veces, la vida no avanza porque estás sosteniendo algo que ya terminó. La mente insiste en revivirlo, en explicarlo, en justificarlo, en corregirlo, pero el pasado no necesita ser comprendido infinitamente para ser soltado. Necesita ser aceptado. Cuando aceptas, la energía que estaba atrapada en la resistencia se libera, y esa energía comienza a ordenar lo que antes parecía caótico. Soltarse también implica confiar en el proceso interno. No todo se resuelve con pensamiento. Hay comprensiones que emergen solo cuando dejas de buscarlas. Hay respuestas que llegan cuando el silencio se vuelve más profundo que el ruido mental. En la práctica de la meditación budista esto se observa claramente. Cuanto más intentas forzar la calma, más se escapa. Cuando dejas de perseguirla, aparece por sí sola. La vida funciona de manera similar. Cuando persigues desesperadamente un resultado, te desconectas del presente, y es solo en el presente donde las condiciones reales pueden transformarse. El futuro no se construye desde la ansiedad, sino desde la presencia. Soltar te devuelve a ese punto esencial donde todo empieza a alinearse sin esfuerzo. Existe un miedo profundo detrás del apego. El miedo a no ser suficiente sin aquello a lo que te aferras. El budismo confronta este miedo con una enseñanza radical. Nada externo puede completarte porque no estás incompleto. La sensación de carencia es creada por la mente cuando se compara, cuando se proyecta, cuando se identifica con formas pasajeras. Al soltar, descubres que la plenitud no depende de circunstancias, sino de claridad. Cuando te sueltas, empiezas a notar que muchas cosas llegan sin ser buscadas. Encuentros, oportunidades, comprensiones, no como recompensa, sino como consecuencia natural de un estado interno más abierto. La vida responde de manera distinta cuando no estás cerrándola con expectativas rígidas. El flujo se restablece cuando dejas de bloquearlo con miedo. Soltar también implica aceptar que no todo debe ser entendido inmediatamente. La mente quiere conclusiones rápidas, etiquetas claras, finales definidos. Pero la realidad es más sutil. Hay procesos que solo se revelan con el tiempo. Al soltarte, permites que esos procesos maduren sin interferencia. Y cuando finalmente comprendes, lo haces desde un lugar de paz, no de urgencia. El sufrimiento disminuye no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no los conviertes en enemigos. Dejas de luchar contra la experiencia y empiezas a aprender de ella. Esa es una de las transformaciones más profundas que propone el budismo, pasar de la resistencia a la observación consciente. Cuando sueltas, no pierdes, recuperas. Recuperas energía, claridad, presencia. Recuperas la capacidad de estar aquí sin exigir que el momento sea diferente. Y en esa aceptación, la vida empieza a acomodarse de formas que la mente jamás podría planear. Todo se acomoda cuando te sueltas porque dejas de imponer un orden artificial y permites que el orden natural emerja. No es magia, es alineación. Es coherencia entre lo que es y lo que aceptas que sea. Desde ese lugar, todo llega cuando estás listo.
porque ya no estás bloqueando tu propio camino. Si este mensaje te está ayudando a mirar la vida con más calma y profundidad, suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas budistas que transforman la relación con el tiempo, el apego y la paz interior. Cuando dejas de buscar, la vida empieza a responder. Gran parte del cansancio interior que experimenta el ser humano no proviene de lo que vive, sino de la búsqueda constante de algo más. Buscar ser mejor, buscar llegar antes, buscar sentir menos dolor, buscar seguridad, buscar respuestas definitivas. Desde la mirada budista, esta búsqueda incesante es una forma refinada de insatisfacción, una huida silenciosa del momento presente. No porque buscar sea incorrecto en sí mismo, sino porque muchas veces se busca desde la creencia profunda de que ahora no es suficiente. La mente condicionada vive proyectada hacia adelante. Cree que la paz llegará cuando algo cambie, cuando algo se complete, cuando algo se obtenga. Pero el Buda observó con claridad que esta proyección perpetua genera un ciclo interminable de deseo y frustración. Incluso cuando se alcanza aquello que se buscaba, la satisfacción es breve. Poco después, surge una nueva meta, una nueva expectativa, una nueva carencia. Así, la búsqueda nunca termina y la mente jamás descansa. Soltarse implica abandonar esa persecución constante. No significa renunciar a la acción consciente, sino dejar de vivir desde la carencia. Cuando dejas de buscar compulsivamente, empiezas a ver lo que ya está presente. Y en esa presencia ocurre algo profundamente transformador. La vida comienza a responder sin ser forzada. El budismo enseña que el sufrimiento surge cuando confundimos el deseo natural con el apego. El deseo natural es movimiento, curiosidad, intención. El apego es exigencia. Es creer que sin aquello que deseas no puedes estar en paz. Esta confusión lleva a una búsqueda ansiosa que tensa la mente y endurece el corazón. Cuando te sueltas de esa exigencia, el deseo se purifica. Ya no empuja desde el miedo, sino que fluye desde la claridad. Muchas personas viven como si la vida fuera un problema a resolver. Cada experiencia es analizada, evaluada, comparada. ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Debería estar en otro lugar? ¿Esto es suficiente? Esta actitud convierte la existencia en una evaluación constante, donde nunca hay descanso. El budismo propone una alternativa radical: vivir como observador consciente, no como juez permanente de la realidad. Cuando dejas de buscar respuestas inmediatas, empiezas a escuchar. Y la vida habla de maneras sutiles, habla a través de sensaciones, intuiciones, silencios, encuentros inesperados. Pero para escuchar, la mente necesita aquietarse. La búsqueda compulsiva es ruidosa. El soltar es silencioso. En ese silencio, lo esencial se revela. La paradoja es clara. Cuanto más persigues algo, más se aleja. No porque la vida sea cruel, sino porque el estado mental desde el que persigues bloquea la recepción. Cuando estás ansioso, no ves con claridad. Cuando estás desesperado, interpretas desde el miedo. Cuando estás aferrado a un resultado, te cierras a otras posibilidades que podrían ser incluso más coherentes con tu camino. Soltarse es permitir que la vida te sorprenda. Es abandonar la idea de que sabes exactamente cómo deben desarrollarse las cosas. El Buda nunca prometió certezas externas, pero sí una certeza interior. Cuando la mente se libera del apego, el sufrimiento disminuye. Y cuando el sufrimiento disminuye, la percepción se vuelve más clara. Desde esa claridad, las decisiones surgen con naturalidad, no desde la urgencia. Hay un momento clave en el camino interior en el que la persona comprende que no todo debe ser perseguido. Algunas cosas llegan cuando estás disponible, no cuando estás obsesionado. La disponibilidad interior es un estado de apertura.
No estás esperando activamente, pero tampoco estás cerrado. Simplemente estás presente, y esa presencia es profundamente magnética. En la práctica de la meditación, esto se ve con mucha claridad. Cuando alguien se sienta a meditar buscando resultados rápidos, experiencias extraordinarias o estados específicos, suele frustrarse. La mente se agita, el cuerpo se tensa, la calma no aparece. Pero cuando la persona se sienta sin buscar nada, simplemente observando la respiración y permitiendo que la experiencia sea como es, algo cambia. La mente se suaviza. El silencio surge, no porque fue forzado, sino porque se dejó de interferir. La vida funciona de la misma manera. Cuando te sueltas de la necesidad de controlar cada paso, empiezas a caminar con mayor ligereza. No porque no haya incertidumbre, sino porque ya no luchas contra ella. El budismo no elimina la incertidumbre, enseña a convivir con ella sin miedo. Buscar constantemente es una forma de decirle a la vida que el presente no es suficiente. Soltar es reconocer que este momento, tal como es, contiene todo lo necesario para dar el siguiente paso. No el paso final, no la solución completa, solo el siguiente paso. Y eso es suficiente. Cuando dejas de buscar desesperadamente, muchas tensiones internas se disuelven. El cuerpo se relaja. La respiración se vuelve más profunda. La mente deja de anticipar constantemente. En ese estado, la intuición se vuelve más clara. Empiezas a sentir cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo soltar. Esta sabiduría no proviene del pensamiento, sino de la presencia. El Buda hablaba del camino del medio, ni represión ni indulgencia, ni control extremo, ni abandono inconsciente. Soltarse no es dejarse llevar sin conciencia, es actuar sin apego, es caminar sin arrastrar expectativas, es vivir sin convertir cada experiencia en una prueba de valor personal. Muchas veces, lo que buscas ya está en tu vida, pero no lo ves porque estás enfocado en otra cosa. Estás tan ocupado persiguiendo una imagen ideal del futuro que no reconoces los regalos del presente. El soltar te devuelve la capacidad de apreciar. Y la apreciación transforma la experiencia. No porque cambie las circunstancias, sino porque cambia la relación que tienes con ellas. Cuando te sueltas, la vida no se vuelve predecible, pero sí más coherente. Las piezas empiezan a encajar sin que entiendas del todo cómo. No porque haya un plan rígido, sino porque dejas de ir contra el flujo. El río no necesita ser empujado para avanzar. Solo necesita que no lo bloquees. La paz que surge de este entendimiento no es euforia ni indiferencia, es una calma profunda que acepta el movimiento natural de la existencia. Sabes que habrá momentos de expansión y momentos de contracción. Sabes que algunas cosas llegarán y otras se irán. Pero ya no te defines por eso. Tu centro se vuelve más estable. Todo llega cuando estás listo, porque la preparación no siempre es visible. A veces ocurre en silencio, en decepciones, en pausas forzadas, en vacíos aparentes. La mente los interpreta como estancamiento, pero desde la sabiduría budista son espacios de integración. Sin ellos, lo que llega no podría ser sostenido. Cuando dejas de buscar, no te quedas vacío, te vuelves receptivo. Y la vida responde a la receptividad con precisión. No siempre con lo que esperabas, pero casi siempre con lo que necesitas para seguir despertando. Si estas enseñanzas están resonando contigo y deseas seguir profundizando en este camino de claridad, presencia y confianza en el proceso, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos tópicos. La calma interior es la señal de que todo se está ordenando. Existe una idea muy arraigada en la mente humana, que la vida solo se acomoda cuando todo afuera está resuelto.
que la paz llegará cuando los problemas terminen, cuando las circunstancias mejoren, cuando el futuro sea seguro. El budismo invierte completamente esta lógica. Enseña que es la calma interior la que permite que las cosas se ordenen, no al revés. No porque la calma controle la realidad, sino porque deja de distorsionarla. Cuando la mente está agitada, todo parece urgente, confuso y amenazante. Incluso los pequeños obstáculos se perciben como grandes problemas. En ese estado, las decisiones nacen del miedo, la reacción es automática y la percepción se vuelve estrecha. El Buda observó que una mente inquieta no ve la realidad tal como es, sino filtrada por el deseo y la aversión. Por eso, actuar desde la agitación suele generar más desorden. La calma no es pasividad ni indiferencia, es lucidez. Es un estado en el que la mente deja de anticipar constantemente peligros o recompensas. Cuando la mente se calma, el cuerpo también se relaja, la respiración se profundiza y la atención se vuelve más amplia. Desde ese espacio, empiezas a ver con claridad que sí depende de ti y que no. Esta distinción es fundamental en el camino del desapego. Muchas personas creen que soltarse significa perder el control, cuando en realidad significa soltar la ilusión de control. El budismo no promete dominio sobre los eventos, pero sí dominio sobre la relación que tienes con ellos. Y esa relación se transforma profundamente cuando la calma reemplaza a la ansiedad. Lo que antes parecía un caos empieza a mostrar patrones. Lo que parecía un error empieza a revelar un aprendizaje. Lo que parecía un final empieza a percibirse como transición. La calma interior no surge porque todo esté bien, sino porque dejas de pelear con lo que está ocurriendo. Esta aceptación no es resignación, es reconocimiento. Reconocer que este es el punto desde el cual debes dar el siguiente paso. No el ideal, no el imaginado, sino el real. Y solo desde la realidad aceptada puede surgir una acción verdaderamente consciente. El budismo enseña que el sufrimiento no está en la experiencia, sino en la resistencia a la experiencia. Cuando dejas de resistir, algo se afloja internamente. La energía que estaba atrapada en la lucha se libera, y esa energía empieza a reordenar tu vida de formas sutiles pero profundas. No siempre de manera inmediata, pero sí de forma consistente. Hay un momento clave en el proceso de soltar en el que la mente deja de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntar, ¿qué me está mostrando esto? Ese cambio de perspectiva marca el inicio de la sabiduría. Ya no te colocas como víctima del flujo de la vida, sino como participante consciente del aprendizaje que ese flujo trae. La calma interior también te permite reconocer cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de esperar. La mente ansiosa confunde movimiento con progreso. Cree que hacer algo, cualquier cosa, es mejor que quedarse quieto. Pero muchas veces la acción impulsiva nace del miedo a no controlar. La calma, en cambio, te enseña que hay momentos en los que no hacer nada es la acción más sabia. Cuando te sueltas, la vida comienza a hablarte con mayor claridad. No en palabras, sino en sensaciones internas, en intuiciones suaves, en señales repetidas. Pero estas señales solo pueden ser percibidas cuando el ruido mental disminuye. Una mente acelerada pasa por alto lo esencial. Una mente calmada reconoce lo que antes estaba oculto. El Buda comparaba la mente agitada con un lago turbulento. Cuando el agua está en movimiento, no puedes ver el fondo. Cuando se aquieta, todo se vuelve visible. La vida no cambia de inmediato cuando te calmas, pero tu capacidad de ver cambia por completo. Y esa nueva visión transforma tus decisiones, tus relaciones y tu forma de caminar el mundo. Muchas personas buscan la calma como un objetivo futuro,
cuando en realidad es una práctica presente. No se trata de esperar a que todo esté bien para estar en paz, sino de aprender a estar en paz incluso cuando no todo está resuelto. Esta es una de las enseñanzas más profundas del budismo. La paz no depende de condiciones externas, sino de la relación que estableces con ellas. Cuando la calma se vuelve tu punto de partida, las cosas empiezan a acomodarse de manera natural. Algunas se van sin conflicto, otras llegan sin esfuerzo, otras simplemente se transforman, no porque las controles, sino porque ya no las bloqueas con resistencia. La vida fluye mejor cuando no encuentra barreras internas. Soltarse también implica confiar en los tiempos invisibles. Hay procesos que se están organizando sin que los veas. Forzar resultados desde la impaciencia suele romper esos procesos. La calma te enseña a respetar el ritmo natural de las cosas. Y cuando respetas ese ritmo, lo que llega lo hace con mayor coherencia y estabilidad. La mente moderna está entrenada para reaccionar, no para observar. El budismo propone reaprender el arte de la observación. Observar sin juzgar, observar sin intervenir inmediatamente, observar con curiosidad, no con condena. Desde esa observación surge una comprensión más profunda de ti mismo y de la vida, y esa comprensión reduce el sufrimiento innecesario. Cuando te sueltas, también te vuelves más amable contigo. Dejas de exigirte perfección, rapidez, claridad absoluta. Aceptas que estás aprendiendo, que estás en proceso. Esta autocompasión sana es esencial para que la vida se reordene. Porque una mente que se ataca constantemente crea desorden interno, y ese desorden se refleja afuera. La calma interior no elimina los desafíos, pero te permite atravesarlos sin perderte en ellos. Ya no te identificas completamente con el problema. Sigues siendo tú, más amplio que la situación. Esta distancia consciente es liberadora. Te recuerda que nada de lo que ocurre define completamente quién eres. Todo se acomoda cuando te sueltas porque dejas de luchar contra la corriente y aprendes a nadar con ella. No siempre será fácil, pero será más auténtico. Y esa autenticidad es la base de una vida más alineada. Todo llega cuando estás listo porque la preparación no es solo externa, sino interna. Y la señal más clara de que estás preparado no es la certeza absoluta, sino la calma suficiente para confiar en el siguiente paso, incluso sin ver todo el camino. Si estas enseñanzas te están ayudando a encontrar más claridad y serenidad en tu vida, suscríbete al canal para seguir profundizando en este camino de conciencia, desapego y paz interior. Confiar en el proceso. Cuando ya no luchas, todo encuentra su lugar. Llegar a un punto de verdadera confianza en la vida no es un acto instantáneo, ni una decisión puramente mental. Es el resultado de un largo proceso interior en el que la persona ha aprendido, a través de la experiencia directa, que la resistencia constante no la protege, sino que la agota. En el budismo, confiar en el proceso no significa creer que todo será agradable, sino comprender que todo lo que ocurre tiene un lugar dentro del camino de despertar. La mente humana suele asociar confianza con certeza. Quiere garantías, pruebas, señales claras antes de relajarse. Pero la vida no funciona bajo contratos de seguridad. El Buda enseñó que la existencia es impermanente, incierta y cambiante por naturaleza. Pretender certeza absoluta en un mundo así es una fuente constante de sufrimiento. La verdadera confianza no nace cuando sabes exactamente qué va a pasar, sino cuando sabes que podrás habitar lo que pase sin perderte a ti mismo. Soltarse completamente implica abandonar la necesidad de controlar incluso los resultados internos. Muchas personas intentan practicar el desapego con la expectativa de sentirse mejor rápidamente, de sanar de forma inmediata,
de alcanzar un estado permanente de calma. Pero incluso esas expectativas pueden convertirse en una forma sutil de apego. Confiar en el proceso es permitir que la transformación ocurra a su propio ritmo, sin imponerle condiciones. En el camino budista, se comprende que cada etapa de la vida cumple una función específica. Hay momentos de expansión y momentos de contracción, momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de avance visible y momentos de aparente estancamiento. La mente suele juzgar estos últimos como fracasos, pero desde una mirada más profunda son espacios de integración. Son pausas necesarias para que lo aprendido se asiente. Cuando ya no luchas contra lo que es, comienzas a notar algo sutil pero poderoso. Muchas cosas empiezan a resolverse sin intervención directa, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejas de alimentarlos con miedo y resistencia. La energía que antes estaba atrapada en la lucha se libera y empieza a reorganizar tu experiencia desde adentro hacia afuera. Confiar en el proceso también implica aceptar que no todo debe ser comprendido ahora. La mente quiere narrativas claras, explicaciones cerradas, conclusiones definitivas. Pero la vida es más amplia que cualquier explicación. El budismo invita a vivir con preguntas abiertas, sin ansiedad por cerrarlas de inmediato. Esta apertura es un acto profundo de humildad y sabiduría. Cuando confías, dejas de vivir a la defensiva. Ya no interpretas cada evento como una amenaza o una prueba personal. Empiezas a ver la experiencia como maestra, incluso cuando es incómoda. No porque romantices el dolor, sino porque entiendes que resistirlo solo lo prolonga. La aceptación consciente no elimina el dolor, pero sí evita el sufrimiento innecesario. Una de las transformaciones más profundas que ocurren cuando te sueltas por completo es el cambio en la relación contigo mismo. Dejas de exigirte ser alguien distinto para merecer paz. Dejas de postergar tu bienestar hasta que todo esté resuelto. Empiezas a habitar el presente con mayor amabilidad. Esta autocompasión consciente es fundamental en el budismo, aunque a menudo se malinterpreta. No es indulgencia, es honestidad. Confiar en el proceso también significa permitir que algunas cosas se vayan sin entender del todo por qué. La mente quiere explicaciones, pero no siempre las necesita para soltar. A veces, soltar es simplemente reconocer que algo ya no resuena, ya no nutre, ya no pertenece a este momento de tu camino. Y eso es suficiente. Cuando te sueltas, la vida empieza a acomodarte en lugares más coherentes contigo, relaciones más alineadas, ritmos más naturales, decisiones menos forzadas. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás viviendo desde la contradicción interna. La coherencia interior genera orden exterior de forma gradual. El budismo enseña que el sufrimiento disminuye cuando dejamos de identificarnos completamente con nuestros pensamientos y emociones. Confiar en el proceso es comprender que no eres tus estados pasajeros. Eres el espacio en el que esos estados aparecen y desaparecen. Esta comprensión es profundamente liberadora. Te permite atravesar momentos difíciles sin perder la perspectiva. A medida que esta confianza se profundiza, algo cambia en tu forma de relacionarte con el futuro. Ya no lo ves como una amenaza que debe ser controlada, ni como una promesa que debe ser perseguida. Lo ves como una continuación natural del presente, y como estás más presente, el futuro deja de ser una fuente constante de ansiedad. Todo llega cuando estás listo, porque tú también necesitas estar disponible internamente para recibirlo. No disponible en términos de agenda o planificación, sino disponible emocional y mentalmente. Muchas cosas no llegan antes porque, aunque creas desearlas, aún no podrías sostenerlas sin perderte. La vida espera
a que tu centro sea lo suficientemente estable. Cuando confías en el proceso, también aceptas que habrá momentos en los que no sabrás qué hacer. Y en lugar de entrar en pánico, aprendes a quedarte ahí, observando. Esa pausa consciente suele ser el terreno donde surgen las comprensiones más profundas. No desde el pensamiento compulsivo, sino desde el silencio. El silencio, tan valorado en el budismo, no es ausencia, es presencia sin ruido. Cuando aprendes a habitar ese silencio, empiezas a sentir una guía interna más clara, no como una voz autoritaria, sino como una sensación de alineación. Sabes cuándo algo es coherente contigo y cuándo no, incluso sin argumentos racionales. Soltarse por completo no es un acto único, sino una práctica constante. Habrá momentos en los que volverás a aferrarte, a dudar, a resistir. Eso no es un fracaso, es parte del camino. Confiar en el proceso también implica confiar en que incluso tus retrocesos contienen aprendizaje. Todo se acomoda cuando te sueltas, porque dejas de interferir con el movimiento natural de la vida. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no luchas contra ellas de manera inconsciente. Caminas con mayor suavidad, mayor atención y mayor respeto por tus propios ritmos. Y cuando miras hacia atrás, comprendes algo fundamental. Muchas de las cosas que más te transformaron no llegaron cuando las pediste, sino cuando estabas listo para integrarlas. No llegaron cuando las exigiste, sino cuando dejaste de necesitarlas para sentirte completo. Esa es la confianza profunda que propone el budismo. No una fe ciega, sino una comprensión vivida de que la vida sabe organizarse mejor cuando tú dejas de pelear con ella. Que el tiempo no es un enemigo, que soltar no es perder, que la calma no es el final del camino, sino la forma correcta de caminarlo. Si este contenido te está ayudando a desarrollar una relación más consciente, serena y profunda con la vida, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en este camino de sabiduría budista, claridad interior y transformación real.